Motivo, Trinchera Política. Trinchera Política. Con lo más destacado de la información nacional e internacional. Información veraz, con responsabilidad. Entrevista con la dirección de Francis Palma Navarro y el licenciado Rubén Ponce. Bienvenidos a Política. Buenos días, buenos días, muy buenos días. Estamos indudablemente en una semana, un mes, un bolero y por lo tanto tenemos que hablar y tocar el tema, además porque hay demasiada pasión, demasiado cariño y demasiada identidad de los ecuatorianos con el fútbol. Y una mala noticia para Latinoamérica, para los corronchos, para los hermanos colombianos, que apostaban y que apostaron siempre a James, a Cuadrado, a Quintero y a todo el equipo que conforma la selección colombiana. Hoy perdió, me da información de última hora, 2-1 con la selección japonesa. Latinoamérica al parecer está como perdida. No hay una opción que le permita decir de que vamos a obtener el campeonato mundial. Hay que recordar que Brasil, que es definitivamente la primera potencia, y quienes han apostado y quienes apostamos a Brasil, porque debo reconocer que definitivamente soy un simpatizante de los brasileños, no han podido ganar. Hoy vemos los grandes debates que se dan alrededor del mundo para ver si Neymar jugó bien o jugó mal, para ver si Messi jugó bien o jugó mal, que son, podemos decir, los referentes latinoamericanos en esta competencia futbolera, donde se fincan esperanzas de que pueda quedar en esta parte del continente. Así que doloroso, lamentable, por decirlo menos, lo que ocurrió hoy, no hace mucho, con la selección colombiana, que fue derrotada por los japoneses. Todos podemos decir que hubo una incidencia, que influyó una mano voluntaria o involuntaria de Sánchez, si no me equivoco, que permitió de que los japoneses avancen. Luego un tiro libre de una jugada que se preparó James. Algunos dicen que no fue la infracción, pero Pacho Quintero Sánchez, si no me equivoco, una bola que podía ser atrapada y podía ser controlada fácilmente por el arquero japonés. Lo cierto es que terminó el partido 2-1. Hablando en materia ya política de nuestro país, porque en un país como el nuestro, donde la política se tomó la justicia, y no que se la tomó la justicia, y en ese sentido hay que ser claro y transparente, porque esa es además la forma y la manera con que vemos el mundo del país, este mundo tan controversial que hay en el Ecuador. La política aquí en este país, amigos oyentes de esta programación de Trinchera Política, ha venido dándose desde hace mucho tiempo, y podríamos decir
y hay que decir las cosas como realmente hay que decirlas. En los años 70, 80, la Corte Suprema de Justicia fue controlada y manejada por determinados partidos políticos. Hace algunos años recuerdo que cuando había reunión de la Corte Suprema de Justicia, se decía, se reúne el grupo de magistrados pertenecientes al Partido Social Cristiano y en el otro lado o en otra instancia o en otro sector se reunían los magistrados que se autodenominaban que eran de centro izquierda. Y eso dio como resultado que los juicios, que las actividades judiciales estén enmarcadas en social cristiano y la centro izquierda. Seguramente la juventud y los ecuatorianos no conocen, no saben de lo que en un tiempo se denominó centro izquierda. Decían por ahí algunos políticos entendidos en la materia, la centro izquierda, porque eran dos partidos serranos, que era la izquierda democrática y la democracia popular. En la izquierda democrática estaba el doctor Rodrigo Borja Ceballos, que fue presidente de la República, fundador de esta organización política, y en el otro lado, en la centro izquierda también, que se hacía llamar ese famoso bloque, estaba el doctor Osvaldo Hurtado Larrena, que fue presidente de este país después del accidente aviatorio que tuvo el presidente Roldós y manejó el país. Dentro de estas corrientes políticas que se dieron en el Ecuador, y es importante que los ciudadanos sepan que la izquierda democrática era origen de una división o de una disidencia del Partido Liberal Radical, el partido de Alfaro, que en los años 70, en los años 60, realmente era una fuerza poderosa, porque muchos vivían de la gesta gloriosa de Alfaro. Todos sabemos y conocemos, o por lo menos estamos informados, nos queremos informar, de que Alfaro fue un hombre altamente revolucionario para su época y para esta época. Por eso cuando surgió la Revolución Ciudadana y algunos organizadores en la política se tomaban el nombre de Alfaro, porque Alfaro creaba pasiones y las generaciones que vinieron también hablaban de Alfaro. Recuerdo que ya el liberalismo estaba en el ocaso de su carrera como institución, como partido político, y en el único lugar donde sacaban diputados los liberales era en Manabí. Manabí era un pueblo liberal, porque ellos hacían su propiedad, su acción, lo que realizó en determinado momento Alfaro. Entonces, el doctor Borja fue liberal, si no me equivoco, estoy seguro, tuvo problemas inconvenientes, fue expulsado y luego formó o fundó la izquierda. Y al otro lado estaba Osvaldo Hurtado, que era un hombre identificado con las corrientes más conservadoras en esa época, formaba parte de otro frente importante que se manejaba la política en este Ecuador. Entonces, cuando había el Frente Sierra, que le decían mucha gente, también estaba el Partido Social Cristiano, que fue fundado por Enrique Ponce, o Ponce Enrique. Este partido llegó al poder con algunas cosas que cualquier rato podemos conversarla, y
tanto llegó a tener un poder importante, pero luego casi desaparece. Y ahí nace en la política el ingeniero León Febres Cordero, con el Partido Social Cristiano, y llegan al poder con el famoso Frente de Reconstrucción Nacional. Ese Frente de Reconstrucción Nacional, que prometió pan, techo y empleo, jama, caleta y todo por el estilo, llegó al poder. El ingeniero Febres Cordero, hay que reconocerle que fue el primer empresario que llegó como empresario. Dijo: yo quiero el libre mercado, y entre otras cosas, y era nada menos y nada más que empleado de Luis Novoa Naranjo. Éramos muchachos, hablo de mi generación, cuando se hablaba ya de Luis Novoa Naranjo como el hombre más rico del Ecuador, las flotas bananeras y tantas otras empresas y negocios que tuvo en el mundo. Eso ha permitido indudablemente que Luis Novoa Naranjo, el mismo Naim María y otros empresarios no se dedicaron exclusivamente a producir y a generar, sino que entendían, hablo de muchos empresarios de la sierra también, que también tenían que tomarse las cortes. Y los partidos políticos ya no iban a pelear simplemente el voto del ciudadano, sino que también iban a pelear y a luchar por tomarse las cortes. Y perseguían a sus enemigos, lo enjuiciaban a sus enemigos, lo maltrataban a sus enemigos, y entonces las cortes se convirtió en un instrumento mediante el cual se persiguió a muchos ecuatorianos. Anoche escuché una frase, me parece interesante, de Balda, cuando él decía, porque se dio una discusión alrededor de si le ponían el brazalete, que si le dieran boleta de captura, entre otras cosas. Hablo del tema del señor Balda, Fernando Balda, en el tema del enjuiciamiento que se le da al expresidente de la República por el asunto que tiene que ver con el secuestro. Hay cosas que son reveladoras, que nos asombran, ¿no? En los documentos de la Contraloría General del Estado, porque es importante, la Contraloría General del Estado, cuando alguna institución pública gasta determinada cantidad de dinero, ¿qué hace la Contraloría General del Estado? Por medio del Contralor recibe la justificación que ha gastado la plata en determinadas circunstancias. Anteriormente se rompía el papel y el Contralor simplemente notificaba y decía: yo recibí el justificativo de esa cantidad de dinero que se gastó y por lo tanto fue legal. Dice que en esos papeles de la Contraloría, escúcheseme bien, oyentes y televidentes de la programación Trinchera que se transmite desde el Colegio de Periodistas de Guaya, en ese informe secreto que hay de la Contraloría, dice papeles o asuntos secuestro, y se han gastado más de $40.000 solamente en un rubro que hay en la Contraloría para el tema secuestro de Balda. Y es lo que digo siempre, ya no son inventos, no son ideas malsanas de cualquier ecuatoriano, sino que hay argumentos, documentos suficientes, necesarios, imprescindibles, para que ustedes, ecuatorianos y amigos oyentes, tengan una idea del tema. La pregunta que surge, inclusive para los estudiantes de periodismo, para los jóvenes que quieren estudiar esta profesión: un Estado involucrado, un presidente de la República, que hoy aparezcan en los gastos que se utilizaron como secretos, porque se sobreentiende que los gastos secretos que utiliza el Estado ecuatoriano es para salvaguardar los intereses cuando hay peligro, cuando hay algo que puede
atentar contra la vida del presidente de la República, de alguna institución, de los oleoductos, etcétera, etcétera. Pero reservar dinero, ubicar un secuestro, eso suena a terrorismo. Suena de que aquí en el Ecuador ha habido actos de terrorismo, de Estado. Pero que sean los jueces, siempre insisto. Me trae a la memoria cuando el ingeniero Febres Cordero le dijo a Alberto Dají, que hoy lo veo y todo el mundo se sorprende, que lo vemos que está muy, muy allegado al abogado Jaime Leboy. Un artículo que escribió recientemente Alberto Dají habla de que el abogado Leboy es la maravilla, que es el hombre más importante, entre otras cosas, ¿no? Pero nos hace pensar a los que vivimos esa época. El economista Alberto Dají Garzosi, en el gobierno del ingeniero Febres Cordero, allá en los años de 1984, decía por ahí irónicamente alguien, lo que le faltó a este economista de allí, ser princesita en el gobierno del ingeniero Febres Cordero. Luego el economista Alberto Dají participó en política, hay que acordarse y hay que traer a la memoria que en esa época se conformó en el Congreso Nacional el Frente Progresista Parlamentario. Ese Frente Progresista Parlamentario, que vamos a traer aquí a alguna gente para que nos hable, para que refresquemos la memoria, para que los ecuatorianos entendamos y comprendamos cuál ha sido la participación en la política de este país. En esta época se armó un frente progresista que supuestamente luchaba contra la prepotencia del ingeniero Febres Cordero. Y hay que recordar en la época que fue presidente del Congreso el doctor Averroes Bucarán, el Colorado Plaza, cuando se apagaban las luces del Congreso, cuando se tiraban los famosos peos chinos, cuando quedaba en tiniebla y era pestilente porque no querían que hubiese quórum, y tantas cosas que se dio, cuando el caso del doctor Jara, y entre otras cosas. Hoy las cosas han cambiado. En política las cosas cambian indudablemente. Hoy hay propuestas y repropuestas sobre temas fundamentales del país. Y vemos que se está dando los famosos casos que no se daban en el pasado. En el pasado era difícil porque no había internet, no había la cuestión de la satelital, las televisoras mandaban a sus representantes, recuerdo, o a su reportero a viajar a cualquier país del mundo y tenían que llegar con la casetera, con tantas otras cosas, elaborar, editar, y era un lío, más que un lío, era un problema de tiempo. Hoy la vía satelital te emite la señal inmediatamente y los ecuatorianos y el mundo entero está informado. Por eso vemos un mundial que, pese a que es transmitido en exclusiva por una cadena de televisión extranjera, y aquí hay unos recortes de una televisora ecuatoriana que lanzan unos partidos, no totalmente, pero hay otras cadenas, otras formas de piratear, hay tanta forma y manera de que la gente ve los partidos. En esa época era sumamente difícil. Entonces eso ha dado como resultado de que hoy el presidente Correa, por medio de la comunicación, por medio de la transmisión, por medio de la televisión, imagínense ustedes, amigos oyentes, ustedes que son jóvenes, la mayoría que nos escuchan, que
de texto, escribir en un celular. Quiero ver eso, ¿no? Entonces antes llegaba un pillo, hacía un negocio, y después que hacía el negocio, consumaba el negocio, se llevaba la plata, repartía la plata, y rompían los papeles. Rompe esos papeles, ¿qué los papeles? Tíralo a la basura. Hoy no. Y por eso se descubrió los famosos papeles de Panamá. Y eso tiene que hacernos sentir vigoroso, fuerte, interesante a los periodistas. Porque solamente mediante la investigación de ese consorcio periodístico permitió una red que viniera transitando por el mundo y por América Latina. Es lo que ocurre, y eso es lo que ocurrió. Y hoy, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar, amigos oyentes y televidentes de trinchera política, transmitiendo desde el Colegio de Periodistas? Esta es una iniciativa de Martín Villegas Cruz, presidente del colegio, donde hay aquí un equipo de licenciados graduados de la universidad con una capacidad increíble, con una formación académica sólida, que nos permite generar una transmisión que, sobre todas las cosas, indica de que el Ecuador necesita de una información colectiva de esta naturaleza, como le llamamos anteriormente, alterna. Creo que andamos bien, muy bien, colegas licenciados. Entonces les decimos que hoy el Ecuador que ya se viene un próximo proceso eleccionario, ya no podemos vivir de los apagones. Usted me da hasta de reír, un apagón. ¿Y dónde están los datos? ¿Dónde? No había. Iba ganando un candidato. No quiero yo traer a memorias cosas que tienen que ser las cortes, tienen que ser las personas indicadas que tienen que sentenciar o dicen, miren qué es lo que pasó. Pero este país no puede vivir en incertidumbre. Esperemos que el presidente Correa pueda venir al Ecuador y diga su verdad. Esperemos que el presidente Correa diga lo que ocurrió y lo que pasó en el Ecuador. Yo no valga, porque soy un hombre sencillo, soy un periodista que toda mi vida he transitado en los medios de comunicación, por eso director de Radio Nacional del Estado, he estado en algunos medios de información colectiva, en la televisión, en la radio, he cubierto actividades internacionales como uno de los más importantes, la caída de Noriega, del general Manuel Antonio Noriega en Panamá. Fuimos uno de los pocos periodistas ecuatorianos que estuvimos ahí juntos a un suceso que ocurrió en América Latina, y la secuela representó la caída de Noriega. Pero lo que sí, que la verdad tiene que ser identificada plenamente, debe ser instrumento mediante el cual nosotros podamos decir la verdad. Y se fue en la trinchera, en el combate, se fue en el proceso de discernir qué ocurre, qué es lo que se da. Y hoy, conversando de periodismo, escuchaba, por ejemplo, una entrevista de una de las ejecutivas del gobierno de los Estados Unidos, una secretaria del más alto nivel, sobre el gran lío que se ha formado en Estados Unidos, que el señor Trump captura o lleva a los padres a la cárcel, lo deporta y coge a los hijos que
y los mete al albergue, ¿no? Supuestamente para que vivan, para que supervivan, para que mantengan una situación que nos permita a nosotros y a los ecuatorianos saber de que en los Estados Unidos no hay una política de defensa, una política humana, la persecución, preocupación de los niños que se los obliga a desprenderse de sus padres. Esa es la forma y la manera que con Trump está manejando el país. No sé, vamos a una pausa o continuamos. Continuemos. Gracias, licenciado. Este es el problema que pasa en los Estados Unidos de Norteamérica y lo que también puede darse aquí en el Ecuador. Esperemos que el tema del presidente Correa sea objetivamente resuelto, que yo decía anteriormente que indudablemente el señor dice yo quiero, y eso me parece interesante, importante. Yo prefiero de que el señor Correa tenga un juicio y donde él puede defender que no lo mismo que hizo con sus opositores, con sus detractores, que no lo mismo que hizo contra muchos ecuatorianos que no participaron ni que coincidían con sus ideas y con sus conceptos. La justicia debe ser transparente. La justicia sobre todo y el señor por ese entonces necesita objetividad, imparcialidad y que no venga venganza política entre el presidente de la República y el juez, o el juez y el presidente de la República, que los que están con el presidente Moreno deben estar en contra del presidente Correa. No, debe haber sobre todas las cosas el interés fundamental de saber la verdad y la objetividad en beneficio de la colectividad y en beneficio de los ecuatorianos. No puede perseguirse a nadie. A un presidente en el pasado lo persiguieron 20 años. Hay políticos que fueron deportados, votados, exiliados o se han visto obligados a ser exiliados en el pasado. Entonces, lo importante es que haya una situación clara. ¿Qué le parece si vamos a hacer una pequeña cortina para conversar realmente cómo estamos, qué es lo que pasa? El día para seguir tratando los temas fundamentales del pueblo ecuatoriano, de la ciudadanía, de los ecuatorianos que queremos mejores momentos para la paz y para la juventud sobre todas las cosas. Aquí inicia su informativo Trinchera Política.